reacción inflamatoria a nivel del todo el corazón, afectar a todas sus capas, ¿sí? Damos una pancarditis, pero eso lo haremos un poquito más después de esa presentación. Y bueno, aquí se ve que también se ha demostrado que los anticuerpos pueden durar años antes de que desaparezcan. Los ataques repetidos de esta patología también van a aumentar el grado de lesión y por lo tanto la gravedad de la valvulopatía. Actualmente es muy raro que se llegue a la muerte, como dijimos, por la edad de los antibióticos. ¿El daño valvular puede acortar la vida de las personas afectadas? Pues sí, porque, y aparte dejen de que corta su vida, la calidad de vida de las personas, ¿sí? Por todas las secuelas que nos deja esta patología. Y bueno, varios estudios indican que puede haber una predisposición familiar, ya he visto que hay una relación hasta 3-1 dentro de esos grupos de familia, pero bueno, esto está también por esclarecerse un poco más, porque no todas las literaturas lo manejan. En cuanto a epidemiología, pues se dice que la prevalencia es de un caso por cada 100,000 habitantes al año. Y bueno, se sabe que al menos hay 12 millones de personas afectadas actualmente en todo el mundo. Y bueno, era la causa de cardiopatía en más del 50% de la población pediátrica. Llegó alguna vez a constituir una gran cantidad de los ingresos al hospital, como ustedes ven, del 3 al 7%. Y pues sí, esto es algo que no es de sorprendernos. Antes las patologías infecciosas pues eran la principal causa de mortalidad en nuestra población. Y con la era de los antibióticos, pues hemos visto que esto ha cambiado. Y bueno, tiene que ver, como les dije, con el uso de antibióticos y también con las condiciones de salud, que poco a poco se ha ido haciendo conciencia a la población para que tengan mejores hábitos higiénico-dietéticos, y bueno, esto ha ayudado a disminuir los casos de fiebre reumática. Y bueno, el 80% de los casos de fiebre reumática se presenta entre los 5 y los 15 años de edad, y solamente el 5% restantes ocurre después de esta. Es muy raro que se presente en adultos mayores, pero puede hacerlo.
Y bueno, se dice que esto ocurre porque hay una disminución en esta respuesta inmunitaria en cuanto la edad va avanzando. Como ustedes ven aquí, es muy raro después de los 30 años. Bueno, ¿cuál es la historia natural de la enfermedad? Pues tenemos una infección por estreptococo A, que es el que llamamos estreptococo betamolítico que no ha sido tratado. De esos pacientes que no son tratados, la gran mayoría de ellos no van a desarrollar fiebre reumática, van a curarse pues, solos, además se va a autolimitar, ¿sí? Pero en un porcentaje bajo, que sería el 3%, estos sí van a llegar a desarrollar fiebre reumática y de estos Hola, doctor, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenido.
a Universo Médico SCC. Bueno, hace mucho que no hace videos. La escuela está muy pesada. Ya en mayo, junio me voy al internado y pues, o al aparato subvalvular. Y bueno, esto a la larga nos va a condicionar que el paciente tenga una valvulopatía, a la que vamos a llamar valvulopatía. Conocer que esta es una enfermedad autoinmune, ¿sí?, que aparece posterior a una infección. Por el estreptococo beta hemolítico del grupo A en clasificación de Landsfield, el cual nos da una faringoamigdalitis, ¿sí?, como vemos aquí en este pacientito, tiene este inflamación, este eritema, ¿sí?, y al cultivo, pues vemos estas cadenas de cocos, que es lo básico de un estreptococo, o sea, cadena de cocos. Y vemos que va afectando a las articulaciones, al corazón, al cerebro y a la piel. Y bueno, como les dije, es la cardiopatía adquirida más común en niños y en adultos jóvenes. Antes era una patología muy mortal, ahora con antibióticos pues ya no lo es. Y bueno, ¿cuál es la etiología? La etiología, pues como les digo, es ese estreptococo beta hemolítico, estreptococos piógenes, ¿sí?, que es del grupo A, clasificación de Landsfield. Recordemos que la clasificación de Landsfield lo hizo Rebecca Landsfield en 1933 y lo hace en base a la serología, ¿sí? Se sabe que hay muchísimos tipos de estreptococos, serotipos más bien. Y pues dentro de la clasificación, pues este, que es el que da una hemólisis beta, es el que nos va a dar la fiebre reumática. Como les dije, es una enfermedad. ¿Por qué? Porque cuando se provoca la infección faringoamigdalina, va a haber una reacción inmunitaria, la cual va a haber presentación de antígenos por medio de los macrófagos y de las células dendríticas, las cuales van a activar los linfocitos T para que, bueno, ataquen a, a estos estreptococos y, bueno, los destruyan y pueda seguir sano nuestro paciente. Pero ¿qué sucede aquí? Hay cierto mimetismo entre los carbohidratos que tiene en la superficie este estreptococo con el tejido que tienen las válvulas cardíacas. Es por eso que hay una reacción cruzada y, bueno, esos anticuerpos también se fijan a las válvulas cardíacas y también los linfocitos van a causar.
una reacción inflamatoria a nivel del ¿cómo se llama? Del aparato valvular, aunque también puede ser bueno en todo el corazón, afectar a todas sus capas, ¿sí? Tenemos una pancarditis, pero eso lo haremos. Un poquito más después en esas presentaciones. Y bueno, aquí se ve que también se ha demostrado que los anticuerpos pueden durar años antes de que desaparezcan. Los ataques repetidos de esta patología también van a aumentar el grado de lesión y por lo tanto la gravedad de la valvulopatía. Actualmente es muy raro que se llegue a la muerte, como dijimos, por la edad de los antibióticos. El daño valvular puede acortar la vida de las personas afectadas, pues sí, porque, y aparte dejen de que corta su vida, la calidad de vida de estas personas, sí, por todas las secuelas que nos deja esta patología. Y bueno, varios estudios indican que puede haber una predisposición familiar, que han visto que hay una relación hasta 3-1 dentro de esos grupos de familia, pero bueno, esto está también por esclarecerse un poco más, porque no todas las literaturas lo manejan. En cuanto a epidemiología, pues se dice que la prevalencia es de un caso por cada 100.000 habitantes al año. Y bueno, se sabe que al menos hay 12 millones de personas afectadas actualmente en todo el mundo. Y bueno, como ustedes ven, en los años 50 era la causa de cardiopatía en más del 50% de la población pediátrica. Llegó alguna vez a constituir una gran cantidad de los ingresos al hospital, como ustedes ven, del 3 al 7%. Y pues sí, esto es algo que no es de sorprendernos antes de las patologías infecciosas. Pues eran la principal causa de moro y mortalidad en nuestra población. Y con la era de los antibióticos, pues hemos visto que esto ha cambiado. Y bueno, tiene que ver, como les dije, con el uso de antibióticos y también con las condiciones de salud. Poco a poco se ha ido concientizando, haciendo conciencia a la población para que tengan mejores hábitos higiénico-dietéticos. Y bueno, esto ha ayudado a disminuir los casos de fiebre reumática. Y bueno, el 80% de los casos de fiebre reumática se presenta entre los 5 y los 15 años de edad y solamente el 5% restantes ocurre después de esta estas edades. Es muy raro que se presenten en adultos mayores, pero puede hacerlo. Y bueno, se dice que esto ocurre porque hay una disminución en esta respuesta inmunitaria en cuanto al
la edad va avanzando. Como ustedes ven aquí, es muy raro después de los 30 años. Bueno, ¿cuál es la historia natural de la enfermedad? Pues tenemos una infección por estreptococo A, que es el que llamamos Biógenes betamolítico, que no ha sido tratado. De esos pacientes que no son tratados, la gran mayoría de ellos no van a desarrollar fiebre reumática, van a curarse pues solos, además se va a autolimitar. ¿Sí? Pero en un porcentaje bajo, que sería el 3%, estos sí van a llegar a desarrollar fiebre reumática, y de estos 3%, hasta el 80% van a quedar con una secuela de una valvulopatía. ¿Sí? Por eso es importante diagnosticarla, pescarla a tiempo. ¿Sí? Aquí vemos en esta imagen una estenosis mitral, que es de las principales afecciones valvulares que hay, ¿sí? La más frecuente, más bien. Y bueno, los pacientes que tenían fiebre reumática y ahora presentan una nueva infección también van a tener nuevamente un cuadro agudo de fiebre reumática, o sea, tiene infección premiralina repetida y otra vez también va a haber afección a nivel de corazón. Y bueno, cuando es repetitivo esto, pues va a ser al 100% que van a tener alguna secuela valvular. Aquí vemos en esta imagen las cadenitas del... lo que son los estreptococos, ¿sí? Los gram positivos. Bueno, las posibilidades de contraer fiebre reumática van a depender tanto de la virulencia del germen como de la susceptibilidad del huésped. ¿Qué le va a conceder la virulencia? Este, a este estreptococo, pues bueno, una de ellas es que tiene la proteína M, la cual lo va a proteger contra la fagocitosis y también el hecho de estar encapsulado. ¿Sí? Por eso es muy, muy importante. Y bueno, como les dije, se ha demostrado que hay más de 100 serotipos de este. También se sabe que los carbohidratos que tiene este germen son muy parecidos a las proteínas de las células cardíacas. Recuerden este dato, más adelante lo retomaremos y van a ver por qué. La proteína M tiene una secuencia también de aminoácidos semejante al sarcolema del músculo cardíaco. Dice que el sarcolema es la unidad funcional del miocardio. ¿Sí? Y bueno, esto explica la afinidad de la reacción inmunitaria, porque cuando se crean anticuerpos contra el estreptococo, también se van a opsonizar. Pues esos carbohidratos que se encuentran en las proteínas, se encuentran en las válvulas cardíacas por ese parecido que tienen, igual que en el sarcolema, y de ahí que se haga pues la miocarditis, ¿sí?
fiebre reumática. Bueno, por medio de anatomía patológica, lo que podemos encontrar, lo más llamativo, lo patognomónico, es el nódulo de Aschoff. Este nódulo de Aschoff es un foco de necrosis, ¿sí? Que se encuentra en el miocardio, y sería esta parte de aquí. Eso sería histológico, pues esto lo hace un patólogo, pero también se puede llegar a ver macroscópicamente como líneas de color perla, ¿sí? Porque en realidad pues, es un granuloma, y bueno, aparecen con mayor frecuencia en el ventrículo izquierdo cerca de los vasos sanguíneos, y se localizan, aquí es importante, solo en el corazón y no en otros tejidos, ¿sí? Serían estas líneas que ven aquí como de perlitas, ¿sí? Ellos serían los nódulos de Aschoff. Y aquí, bueno, el corte histológico que nos muestra, pues, la necrosis y el infiltrado polimorfonuclear. ¿Sí? Bueno, además de estos nódulos, va a existir un proceso inflamatorio que puede afectar a todas las estructuras del corazón, pericardio, miocardio, endocardio y hasta el sistema de conducción, a lo que se conoce como pancreatitis. Reumática, ¿sí? Y bueno, las lesiones agudas se pueden observar como si fueran verrugas, va a haber vascularización e inflamación de las válvulas, va a haber inflamación del cardio con cierto grado de derrame, va a haber escaras y exudado en el endocardio, va a haber también en las últimas fases de la inflamación, pues en la cicatrización va a dejarnos secuelas, se van a retraer las valvas de las válvulas y esto nos va a ocasionar adherencia. En las comisuras que nos van a llevar a la estenosis, ¿sí? Y bueno, como les dije al principio, la válvula más afectada es la mitral, valvulopatía mitral, la más frecuente. Esta al principio causa una insuficiencia mitral en la fase aguda de la inflamación, ¿sí? ¿Por qué? Porque impide el cierre correcto de esta. Y bueno, al cicatrizar nos va a ocasionar una estenosis. ¿Por qué es importante esto? Porque podemos ya la exploración física cuando tenemos los pacientes en la fase aguda, que ahorita vamos a ver los aspectos clínicos, pues nos va a dar pues un cierto soplo, ¿sí? Va a ser un soplo por ser una insuficiencia. Bien, jóvenes, vamos a quedar ahí. Hasta la próxima semana. Buen descanso.
Que les vaya bien. Vamos. También sé que están en exámenes y tienen que estudiar. Vamos a finalizar el ensayo. Mitral va a ser